tenemos esta charla, este panel, para dar a conocer ciertas cosas que están pasando en nuestro país. Damos gracias a los que están presentes entre nosotros, también a los padres del colegio, a los padres del centro, que si bien yo sé que algunos no conocen a Dios y quiera Dios que puedan hacerlo, pero es importante que también que puedan conocer las cosas que están intentando introducirse en nuestro país. Para eso entonces vamos a tener esta charla, vamos a estar haciendo una serie de preguntas y tanto Tony como José van a estar contestándola, dándonos luz acerca de lo que está pasando, y a la vez también ustedes pueden hacer preguntas. Vamos a tener los muchachos van a tener unos papelitos, Gaby, Alberto, ellos van a estar pronto con ellos, ustedes van a poder hacer sus preguntas, ellos la van a recibir y me la va a pasar y la podemos hacer. Así que al final podemos ir haciendo eso. Vamos a empezar con las preguntas que tenemos aquí y después vamos a pasar las preguntas de ustedes si las hay. Entonces, lo primero que tenemos es, ¿qué está pasando en nuestro país? ¿Qué sucede precisamente con esto? Si estamos hablando de conociendo y enfrentando la agenda de valores, ¿por qué hablar de esto? ¿Qué está pasando en nuestro país? Bien, lo que está pasando en nuestro país es serio y grave. Y quiero darte esta motivación para que te motives a escuchar lo que vamos a decir. Si tú estás preocupado por el futuro de tus hijos y por el futuro de tus nietos, entonces esta actividad es para ti y estás en el lugar correcto. Lo que está pasando es que hay personas, gobiernos extranjeros e instituciones extranjeras que están detrás de la mente y del corazón de tus hijos y de tus nietos. Y es tu deber como padre, como madre, como esposo, como esposa, como abuelo, como abuela, ponerle un freno a esto. Porque si tú en tu casa logras evitar que estas ideas entren, tienes gran parte de la batalla ganada. Lo que está pasando es que el sistema de valores de nuestra sociedad está siendo cambiado y está siendo alterado. Gobiernos, personas e instituciones quieren, a través de un cambio en las leyes, cambiar los valores cristianos que dieron origen a nuestra nación. Nuestra nación se fundó en 1844 bajo el lema Dios, Patria y Libertad. Nuestros padres de la patria creían en un Dios soberano porque el juramento de los trinitarios dice en nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad del Dios Omnipotente. Cuando se creó la bandera, se creó un escudo con una cruz blanca en el centro y una Biblia abierta en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 32, que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Todo eso puede ser cambiado. Desde hace unos 15 años, ciertos grupos y gobiernos extranjeros están tratando de influir en la República Dominicana para que las penas que tiene el crimen del aborto sean eliminadas, para que el aborto sea legal en la República Dominicana. Por ahí es que estos grupos comienzan, tratando de alterar las leyes que protegen la vida, retirando la protección que tienen los niños que no han nacido. Ellos lo lograron, o sea, no lo lograron, batallaron intensamente por lograrlo y el año pasado, en diciembre del 2014, nuestros legisladores, los diputados y senadores, aprobaron no alterar el régimen de penas al aborto. El aborto sigue siendo penalizado en República Dominicana, sigue siendo considerado un crimen porque nosotros creemos en que la vida humana hay que protegerla desde la concepción. Lo próximo que ha pasado es que estos grupos no se han cansado y este año han presentado un proyecto de ley que se llama Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Este proyecto de ley introduce la enseñanza, quiere obligar a nuestros hijos a recibir una educación sexual totalmente contraria a los valores cristianos y como consecuencia a los valores de la República Dominicana. Como hay niños presentes, no quiero exponer a los niños al contenido de esa educación sexual. Esa ley que no ha sido aprobada
Nosotros sabemos el tipo de educación sexual que le van a enseñar a nuestros hijos, porque una institución llamada Pro Familia tiene impreso este manual que se llama Hablemos, Educación Sexual para Jóvenes. Este manual lo piensan introducir en las escuelas públicas de la República Dominicana. Hay 24,000 manuales de estos en imprenta. Nosotros estamos luchando intensamente para que esto no ocurra y creo que lo vamos a lograr porque hemos recibido buena respuesta de parte de las autoridades. Pero este manual contiene una serie de enseñanzas que lo que le va a enseñar a nuestros hijos son prácticamente le va a enseñar como normal las aberraciones sexuales que describe el libro de Génesis. Si usted se lee el libro de Génesis, usted encuentra una serie de aberraciones sexuales y esas aberraciones se le enseñarían como normal a nuestros hijos. Ese proyecto de ley legaliza el aborto, autoriza el aborto de niñas y de adolescentes prácticamente sin intervención de los padres. Ese proyecto de ley también le entrega a nuestros jóvenes preservativos y anticonceptivos para que tengan relaciones sexuales sin ningún control. Le da independencia en cuanto a sexualidad humana se refiere a los hijos menores de edad con respecto a los padres. Ya los padres pierden la autoridad sobre la vida de sus hijos y es el Estado el que pasa a tener autoridad y el hijo decide con respecto a su sexualidad. El padre no puede intervenir. Le prohíbe prácticamente le prohíbe a los médicos y a las enfermeras católicos y evangélicos decir que no van a practicar abortos. Quiere perseguir a nuestros pastores y a los sacerdotes católicos, diciendo en ese proyecto de ley que si una persona no está de acuerdo con un sermón o con una enseñanza con respecto a un tema de sexualidad y se atenta contra su libre sexualidad, entonces ese pastor o ese sacerdote podría ser sometido ante los tribunales. Es un proyecto muy peligroso, es un proyecto letal. Quien lo presentó fue el diputado Cristian Paredes. Nosotros inmediatamente nos movilizamos e hicimos una rueda de prensa junto al Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica. Nuestras iglesias y nuestro grupo se movilizó al Congreso Nacional el día que el proyecto iba a ser aprobado. Y gracias a Dios nos pudimos reunir con los voceros de los diferentes partidos representados en la Cámara de Diputados y se decidió no aprobar el proyecto de ley. El diputado Cristian Paredes volvió a presentar el proyecto. La semana pasada tuvimos un debate con él en el bloque de diputados del PLD en la Cámara de Diputados. Entendemos que los diputados presentes del PLD están conscientes de lo que este proyecto implica para la República Dominicana y mientras tanto el proyecto está ahí congelado en el Congreso. Pero por otro lado, el Ministerio de Educación está tratando de implantar en las escuelas públicas este manual nocivo para la mente y para los corazones de nuestros hijos y adolescentes, el manual Hablemos. Como les dije, hay 24,000 en imprenta y nosotros estamos trabajando intensamente a nivel de las autoridades, a nivel de legisladores, para que ese libro no les sea enseñado a los niños y a los jóvenes que asisten a las escuelas públicas de la República Dominicana. Si esto se implanta en las escuelas públicas, va a pasar poco tiempo para que la ley se apruebe y entonces sea implantado en las escuelas privadas. Y van a obligar a los colegios cristianos y a los colegios católicos a tener que enseñar esta educación sexual. Y estos colegios van a tener que cerrar porque no es verdad que van a enseñar una educación sexual contraria a nuestros principios y contrario a nuestros valores. Esa es la situación en República Dominicana. Se está trabajando para, a nivel de la ley, cambiar nuestro sistema de valores. Nuestro sistema de valores a nivel nacional son valores cristianos. ¿Por qué? Porque los fundadores de la República Dominicana creían en el Dios de la Biblia y la mayoría de la población dominicana es una población cristiana o evangélica o católica. Somos más del 80% de la población y una minoría bien apoyada económicamente por gobiernos extranjeros como Estados Unidos y la Unión Europea está tratando de cambiar esto para que en República Dominicana se legalicen las conductas sexuales que ya son legales en Estados Unidos y en Europa. Y por eso estamos trabajando para que eso no suceda en la República Dominicana. Poner esto un poco más llano, lo que muy bien ha explicado nuestro hermano José Alberto Ortiz, pero ponerlo de una manera un poco más sencilla. Si usted vive en Cuba, en la Cuba comunista hoy en día, que garantiza educación a todos los
ciudadanos de Cuba. Uno de los grandes logros que ellos se jactan es que ellos garantizan la educación de todos los niños en Cuba. Y eso hay que reconocérselo, porque ellos prácticamente terminaron con el analfabetismo en Cuba. Pero si a usted le preguntan si usted quisiera que su hijo se educara en Cuba, probablemente usted diría que no. Y la razón es porque en Cuba van y buscan a su hijo, no le preguntan a usted si usted está de acuerdo o no con lo que le van a enseñar, se lo llevan a las escuelas, lo indoctrinan en la doctrina comunista y les dicen que no pueden creer en Dios y que prácticamente su gran héroe, su gran modelo a seguir es ese señor que se llamaba Fidel Castro. Ahora, eso pasaba también en Rusia y pasaba también en Alemania en la época del nazismo con Adolfo Hitler. Le buscaban a los hijos en las escuelas y le decían a los hijos qué es lo que tenían que creer. Y los padres que se opusieran a ese tipo de educación iban presos. Señores, esto es exactamente lo mismo. Lo que viene a la República Dominicana ahora es un sistema donde a sus hijos lo van a buscar para entrenarlos en una educación sexual llena de erotismo, llena de depravación, llena de perversidades, y usted como padre no se va a poder oponer a eso ni va a poder decir que no. Porque si usted dice que no, a su hijo lo van a quemar. Quizá ustedes no lo metan preso, pero su hijo no va a poder pasar de curso. Su hijo no se va a poder graduar. Su hijo no va a poder ir a la universidad porque no va a poder tener ni un certificado de primaria, ni un certificado de secundaria, ni un certificado universitario. Porque el Estado va a obligar a todos los dominicanos a este tipo de educación sexual, donde a su hija le van a enseñar todo lo contrario de lo que usted le está tratando de enseñar como cristianos, o aún si usted no es cristiano y está aquí esta noche, aún como dominicano bueno en el sentido moral, vamos a decir, de que usted quiere que su hija espere el tiempo de que llegue esa persona para casarse con ella. Ellos le están diciendo, no, no hay que esperar. En este libro dice, no, dale para allá, dale para allá, dale para allá. No te preocupes, que nosotros lo resolvemos regalando los preservativos, los resolvemos regalando los condones, los resolvemos regalando los anticonceptivos. Y si acaso quedas embarazada, el Estado está tratando de pasar una ley donde si su hija sale embarazada, ella puede ir a una clínica y tener un aborto. En un primer intento, ellos quisieron que esa ley, el aborto fuera aprobado para que la niña fuera al médico sin tener que decirle a su padre, y el médico estaba en la obligación de darle el servicio de abortar a su hija de 15, 16 o 17 años, sin que usted lo supiera. Ahora, ellos están haciendo eso y cuando nosotros los enfrentamos en el Congreso, ellos quitaron esa parte, pero todo lo otro está ahí. Entonces, señores, yo le quiero preguntar, ¿a quién de ustedes les gustaría que fueran a su casa, les raptaran a su hijo o a su hija y se lo convirtieran en un sodomita, en un homosexual, una lesbiana, y luego se lo entregaran como una piltrafa? ¿Quién de ustedes aprobaría una cosa así? Nadie. Suma y sustancia, toda esta ley es eso que estamos describiendo nosotros aquí. Y por eso entendemos que todo buen dominicano, que todo buen cristiano tiene que hacer una oposición seria, una oposición comprometida para que esta ley no sea aprobada. Porque de ser aprobada esta ley, ellos van a corromper la nación dominicana. ¿Por qué pueden hacerlo? Bueno, porque eso viene de fuera. Esa gente tiene un saco de cuarto que trajeron para eso. De paso traen un embajador que también es igual que eso, homosexual, con su esposo, para promover ese tipo de cosas, y un saco de dinero para dárselo a los periodistas para que hablen lo que ellos quieran, para dárselo a los políticos para que metan estos proyectos en el Congreso, para dárselo a todo tipo de personas, ONGs, es decir, oficinas, agencias y asociaciones, entre comillas, que apoyan este movimiento. Y para desacreditar a la Iglesia de Cristo
diciendo que lo que nosotros predicamos, el Evangelio de Jesucristo, que manda a nuestros hijos a la pureza sexual, que eso es viejo, que eso es anacrónico, que es un disparate, que ya eso nadie lo hace, que nosotros tenemos que desaparecer. Eso es suma y sustancia, este proyecto. Lo que pasa entonces es algo que muchas veces es ignorado, ¿no? ¿Verdad? Porque muchas veces vemos que dice, por ejemplo, en este caso, un proyecto de salud sexual y reproductiva, y muchas veces nos tildan a los cristianos de que estamos en contra de la educación, y muchas veces desconocemos el contenido. Aquí estamos hablando de que ese proyecto, entre otras cosas, promueve antivalores. O sea, ¿a qué cosas nosotros se le llama antivalores? ¿Qué cosas en específico? Yo sé que ustedes han mencionado algunos ya, pero ¿qué otras cosas en específico podríamos decir que promueve, que quieren obligar a aceptar? Promover el aborto es un antivalor. Y la educación sexual que se pretende introducir en República Dominicana promueve el aborto. Promover la promiscuidad sexual entre jóvenes y las relaciones sexuales fuera del matrimonio es un antivalor. Siempre fue reconocido un valor esperar hasta el matrimonio para tener la primera relación sexual. Incluso hogares que no eran cristianos educaban a sus hijos y a sus hijas para que se guardaran hasta llegar al matrimonio, porque se entendía que eso era lo correcto, que eso era lo moral, porque fue la herencia moral que el cristianismo le dejó a la sociedad. Y el cristianismo invadía los hogares, aún los hogares de personas que no eran cristianas, mediante la aplicación de principios cristianos en la crianza. Enseñarle a los niños que enamorarse de su mejor amigo, de su mejor amiga, está bien, es un antivalor. O sea, se le enseña a los niños en esta educación sexual que se pueden enamorar de una persona de su mismo sexo, lo cual nosotros sabemos que está mal. No solamente porque la Biblia lo dice, sino que científicamente está comprobado que esas relaciones son antinaturales, son contrarias al diseño natural con el cual nosotros fuimos creados por Dios. Y el manual promueve una serie de prácticas y una serie de ejercicios que son antivalores, no solamente porque son antibíblicos, sino porque realmente un adolescente no está preparado ni emocional ni psicológicamente para esas prácticas. Y yo voy más lejos. Estas prácticas que presenta el manual para adolescentes son perjudiciales psicológicamente y emocionalmente, incluso para adultos. Está demostrado, por ejemplo, que el consumo de pornografía le hace daño a un adulto. Le hace daño a la mente y le hace daño a las emociones de un adulto. Imagínese a un adolescente. En este manual se le da al adolescente una serie de películas que supuestamente tienen contenido erótica, pero son películas pornográficas. A nuestros adolescentes se les enseña a ser críticos de cine erótico y se le vende la pornografía como algo artístico. O sea, realmente son antivalores. Y el proyecto de educación sexual, el proyecto de salud sexual y reproductiva, no te dice qué es lo que se va a enseñar en las escuelas a nivel de educación sexual, solamente te da las líneas generales del programa, pero cuando tú vas a Profamilia y revisas el manual Hablemos, que lo tengo aquí en mis manos, te das cuenta que lo que se pretende introducir en las escuelas públicas es un sistema de enseñanza basado en antivalores, y lo que es peor, el Estado invadiendo la vida de ustedes como padres, como abuelos, como tutores, para retirarle a ustedes la autoridad sobre la vida de sus hijos. Ustedes van a pasar a convertirse en simples proveedores o mantenedores de sus hijos. Pero ustedes no van a tener ningún derecho, según esta ley, para ejercer autoridad sobre los hijos de ustedes. Yo voy a hacer lo más llano posible. Si un hijo de ustedes de 17 años llega a la casa con una joven de 15 años y se quieren encerrar en su cuarto, en el cuarto de ellos, a hacer usted sabe qué, ustedes como padres no van a poder intervenir según esta ley. Sin embargo, usted bajo la ley está obligado a pagar la educación de ese hijo, a pagarle su ropa, a pagarle la comida, y si su hijo le pide dinero para un refresco o para ir a ver una película, usted tiene que dárselo. Entonces, realmente es una ley totalmente nociva, es una ley totalmente dañina porque atenta contra el fundamento de la sociedad,
la base de la sociedad es la familia. Si la familia es destruida, la sociedad es destruida. Y estos grupos lo que quieren es la destrucción de la sociedad porque no tienen el más mínimo conocimiento de cómo una sociedad se preserva en el tiempo. Y quieren aplicarle a República Dominicana la misma receta que están aplicando en Europa. Y en Europa, ¿qué está pasando? Esa sociedad se está desintegrando. No hay nacimientos en Europa. Europa se está convirtiendo en un continente de envejecientes. Y ellos no saben qué hacer con la gente en Europa porque no hay suficientes jóvenes que puedan trabajar y producir para mantener a las generaciones que van envejeciendo. Y eso no podemos permitir que suceda en la República Dominicana. Vuelvo sobre el tema de los valores, porque aquí estamos hablando de una agenda y de los valores y antivalores. ¿Qué es lo que son los valores? Todo lo que nosotros consideramos bueno para nuestro desarrollo y para nuestra vida. Por ejemplo, en el tema de la familia, ustedes, creyentes de esta congregación, ¿de dónde sacan sus valores ustedes? ¿De qué lugar? De la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a la familia? Que el hombre va a dejar a su padre y a su madre y se va a casar con otro joven. ¿Dice eso? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿A quién? ¿A otro muchacho? ¿A quién? A su mujer. Eso es un valor. Eso es un valor. Porque nosotros creemos que es el hombre y la mujer. Varón y hembra los creó, dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Eso es lo que nosotros creemos. Eso es un valor. ¿Qué dice la Biblia sobre las relaciones entre hombre y mujer? Que deben ser en el contexto de que sea el lecho sin mancilla, porque a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué dice? Los juzgará Dios. Eso es un valor. Ahora, ¿qué es un antivalor? ¿Quién es el anticristo? ¿El anticristo quién es? Lo contrario a Jesucristo. Ese es el anticristo. ¿Y qué es un antivalor? Lo contrario a lo que nosotros creemos que es un valor. Entonces esta gente, óigame bien, lo que ha pasado es que esta gente que trajeron todos estos manuales y toda esta cosa aquí, hace tiempo, años, que cortaron el cordón umbilical con el cristianismo. Ya ellos no son cristianos. Es una sociedad atea, es una sociedad postcristiana. Ya no están relacionados al cristianismo. Y ellos quieren que nosotros también nos convirtamos en una sociedad atea, en una sociedad postcristiana, en una sociedad que tiene valores totalmente contrarios a los que se predican en este púlpito. Valores que son conformes a la palabra de Dios. Esa es la lucha. Hermanos, la lucha es porque esta nación fue fundada. Esta nación, sus valores, los sacó ¿de dónde? La nación dominicana, para escribir nuestra constitución, para promulgar las leyes. ¿De dónde lo saca? De la Biblia. Cuando una persona va a la cárcel porque mató a otro, ¿de dónde sale eso? De que Dios dice no matarás. Ahora, si Dios no existe, ¿qué valor tú me vas a imponer a mí? Si para ello Dios no tiene que gobernar una nación, ¿quién va a decirme a mí lo que yo tengo que hacer? Por eso hoy en día, esta locura ha llegado a tal punto donde hay personas ya que se quieren casar con su mascota y quieren que se los reconozcan como un derecho. Porque ellos entienden que eso está muy bien. Porque, déjenme decirle, óyeme, eso mueve a risa. Sin embargo, hay una lógica en eso. Si Dios no existe y su palabra no es verdad y nadie me va a gobernar a mí porque Dios no existe, ¿quién me va a gobernar? En el fondo, yo me convierto en Dios y yo voy a hacer lo que yo quiero. Esa agenda lo que va a traer aquí es que cada uno va a ser un Dios y que el hijo suyo le va a decir a usted, mira mamá, yo ni creo en Dios, ni creo en eso, ni creo en nada, yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana porque yo soy mi Dios y va a hacer lo que le dé la gana. Eso es la agenda antivalores llevada a su máxima expresión. Nos quieren cambiar la identidad que nosotros tenemos como dominicanos, las costumbres que creemos,
las cosas que creemos buenas para nuestra familia, los valores familiares, que nuestros hijos anden en pureza, que nuestros hijos se casen, que tengan relaciones dentro del matrimonio, que sus hijos sean instruidos en la palabra de Dios. No quieren quitar todo eso, cambiarnos la identidad para que nosotros nos convirtamos en una sociedad de homosexuales. Eso es lo que quieren. Entonces, esos antivalores, dirá alguno, yo hablaba con una persona hace ya como un mes aproximadamente, él me decía, o sea, yo no entiendo cuál es el afán de los cristianos de que no se apruebe este asunto del matrimonio sexual, homosexual o del liberalismo sexual, porque si ellos quieren vivir así, allá ellos pueden ser felices y eso no me va a afectar. O sea, la pregunta sería, ¿cómo nos afectaría eso en caso? Yo voy a usar una ilustración que he oído a mi pastor, que también la pidió prestada de otra persona, así que todo el mundo está tomando prestado esta noche, pero voy a usarla. Dice el pastor, citando a otra persona, que si nosotros tenemos dos personas que van en una yola, uno está sentado en la popa y otro está sentado en la proa, uno en la parte adelante, en la punta y otro en la parte atrás de la yola. Y el que está adelante dice que va a hacer un hoyo. Y el de atrás le dice, no, tú no puedes hacer ese hoyo. Y él le dice, no, pero este es mi lado de la yola. Dice, no, pero es que si tú haces ese hoyo, aunque sea a tu lado de la yola, los dos nos vamos a hundir. ¿Qué pasa con una nación donde un individuo de un lado quiere hacerle un hoyo a la yola? Nos vamos todos. ¿Y quiénes son esa gente? Estamos hablando, dígame bien, ¿cuánto es el porcentaje de homosexuales, bisexuales, transgénero, travestistas y todo ese tipo de locura? ¿Cuánta gente son aquí en República Dominicana? No llegan al 3%. Y eso es dándole mucha ventaja y mucha gabela. La mayoría de la gente piensa como nosotros pensamos, aún no sean creyentes, aún no estén en una iglesia evangélica, aún no vayan a una iglesia católica, piensan como nosotros pensamos. Ahora, ese pequeño porcentaje de personas financiados por gobiernos extranjeros, financiados por instituciones extranjeras, con el apoyo de los medios, de muchos medios y de muchos periodistas y de muchos intelectuales en República Dominicana y de una cúpula de personas que están allá arriba, en el tope de la pirámide, como dicen, quieren imponernos esas reglas a todo el mundo aquí. Y ese es el peligro, que por un grupito muy pequeño de personas y por intereses que no son los de los dominicanos, nos quieren hundir a todos como nación. Entonces nosotros tenemos que pararnos, nosotros tenemos que levantarnos, nosotros tenemos que responder a este reto histórico que tienen los dominicanos. Nosotros no nos podemos dejar avasallar, porque venga un embajador aquí con un saco de cuarto y nos diga a nosotros qué es lo que va a hacer. No dice el himno nacional nuestro, ningún pueblo ser libre merece, si es esclavo, indolente y servil, si en su pecho la llama no crece, que templó el egoísmo viril. No dice eso nuestro himno. Bueno, pues nosotros somos hijos del Dios vivo, nosotros somos creyentes, nosotros vamos a defender nuestros principios, nosotros vamos a defender nuestros valores. Es hora ya de que se pare eso y de que el político que se oponga a eso, nosotros lo marquemos, lo señalemos y no votemos por él. ¿Algo que añadir? Entonces, realmente nos afecta. Hay consecuencias de que en nuestro país se pueda aprobar leyes que puedan incentivar este tipo de antivalores. Ahora, ¿qué nosotros podemos hacer como individuos, como creyentes? Muchos a veces dividen ese asunto del creyente y la política o la parte cívica. ¿Qué nosotros podemos hacer? Bueno, sí, ahora que viene el mes de octubre es el mes de la Reforma Protestante y esta iglesia como iglesia reformada sabemos que honrará ese aniversario de la Reforma. Los líderes de la Reforma Protestante nos enseñaron en 1517 que el hombre vive de cara a Dios. Vivir de cara a Dios es que tenemos que rendirle cuentas a Dios de todo lo que hacemos. Si mi trabajo es ser pescador, yo pesco para Dios. Si mi trabajo es recoger basura, yo recojo basura para Dios.
Si mi trabajo es limpiar un baño, yo limpio un baño para Dios. Si mi trabajo, en el caso de las mujeres, si mi trabajo como mujer es ser ama de casa y criar a mis hijos, yo crío mis hijos para Dios. O sea, todo lo que usted hace es para la gloria de Dios. Porque uno de los principios de la reforma es solo para la gloria de Dios. Los demás son solo por la Escritura, solo por Cristo, solo por gracia, solo por fe y solo para la gloria de Dios. O sea, todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Entonces, no todos los creyentes están llamados a servirle a Dios en la política. La solución no es que los cristianos tomemos el gobierno, porque la salvación de las almas no va a llegar a través de que un grupo de cristianos tomemos el gobierno de la nación y que todas las leyes sean de origen cristiano. Porque la ley no transforma corazones ni cambia a nadie. La ley solamente enseña. Lo que transforma corazones es la predicación de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos un deber, un llamado que nos hace el Señor Jesucristo en el Evangelio y que los reformadores entendieron muy bien, de ser sal de la tierra y luz del mundo. Y en eso nosotros los cristianos hemos fallado a través del tiempo. Si todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, nosotros debemos trabajar para que nuestro país refleje la gloria de Dios, aunque nuestras autoridades no sean cristianas, ni nuestros líderes sean cristianos. Los fundadores de la República entendieron que sin Dios una nación no progresa. Y por eso lo fundaron bajo el lema de Dios, patria y libertad. Primero Dios, luego la patria y luego la libertad, el hecho de vivir libres en una tierra que podamos llamar nuestra. Pero la verdadera libertad, los fundadores de la República lo entendieron, la da la palabra de Dios. Por eso colocaron en el escudo el texto bíblico que dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay un grupo ciudadano llamado Acción Cristiana, que vamos a hablar de eso ahora. Acción Cristiana fue fundado por un grupo de cristianos que quiere preservar la herencia cristiana de la nación. Que esas leyes y esas políticas públicas que tienen un fundamento cristiano no se pierdan porque a un grupo de gobiernos extranjeros le dé la gana. Nosotros estamos llamados a luchar por lo que es nuestro y tenemos que luchar por la nación que los padres de la patria nos entregaron en 1844. Y la mejor forma de luchar contra eso es que la herencia cultural que hemos recibido del cristianismo y en la cual ellos creyeron se mantenga en la nación. Para eso existe Acción Cristiana. Acción Cristiana es un grupo de ciudadanos cristianos de diferentes iglesias. Usted es bienvenido a hacerse miembro del grupo Acción Cristiana. Le vamos a explicar lo que es al detalle, pero al final de la reunión habrá hermanos registrándolo a usted como miembro. Porque mientras más miembros pueda tener un grupo como Acción Cristiana, más influencia podemos ejercer en las autoridades para que nuestras leyes no sean cambiadas. Fue un grupo como Acción Cristiana el que se movilizó al Congreso Nacional el día que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva iba a ser aprobada, y cuando los diputados vieron eso, se detuvieron y no aprobaron la ley. Imagínense los creyentes de San Pedro de Macorís organizados, mandándole el mensaje a los candidatos de aquí de San Pedro, a diputados y a senadores, que ustedes no van a votar por gente que crea en principios y valores contrarios a los de ustedes. Ustedes van a elegir en mayo del año que viene un senador y 5 diputados. Ustedes pueden mandarle el mensaje a ellos de que los cristianos de San Pedro de Macorís, que son mayoría, porque esta es una de las provincias con más creyentes en la República Dominicana, ustedes le pueden mandar un mensaje a ellos de que ustedes como mayoría van a votar por gente que refleje sus principios. Y voy a hablar con nombre porque no significa que estoy endosando o criticando a nadie. Pero por ejemplo, yo veo muchos letreros del señor Josecito Jacín, que quiere volver a ser senador. Si Josecito Jacín en su campaña le dice a ustedes que no cree en sus principios y en sus valores, ustedes saben qué decisión tomar. Pero si él le dice a ustedes: yo creo en los principios y en los valores de ustedes, y lo demuestra, entonces ustedes pueden decir: bueno, podemos votar por él. Así también por Juan Pérez, por María Fernández, cualquiera que se quiera candidatear, ustedes tienen la oportunidad de mandar ese mensaje. Pero para eso ustedes pueden organizarse en un grupo como Acción Cristiana y a través de sus pastores ustedes pueden dirigirle ese mensaje a sus candidatos.
Hay dos extremos que una iglesia bíblica debe de evitar. Un extremo es el extremo que pasó en Europa y en Estados Unidos, donde todas estas leyes pasaron, en Argentina, en Colombia, en Chile, en Uruguay. Todas estas leyes pasaron porque la iglesia de Cristo estaba escondida, encerrada en el templo como un búnker y no salía a la calle. Y la iglesia de Cristo tiene que jugar su papel, porque aquí se está jugando el futuro de la iglesia de Cristo. Si se pasan estas leyes, la iglesia de Cristo va a ser perseguida, como ya está siendo perseguida en Alemania, en el Canadá, en Inglaterra y en muchos otros países, en Chile, en Argentina, donde un pastor, por predicar en contra de la homosexualidad, ese pastor lo van y lo buscan preso. En Canadá tuvo un pastor 2 años preso por eso. En Suecia pasó lo mismo. En Alemania están encarcelando a familias porque no quieren mandar a sus hijos a esas clases de educación sexual. ¿Y por qué pasó eso? Porque la iglesia estaba escondida. La iglesia no se manifestó cuando estaba el debate. Y nosotros en República Dominicana quisiéramos que eso no pasara. Que la iglesia esté presente, que la iglesia esté en el debate, que la iglesia esté orando, porque nuestras armas no son carnales, nuestras armas son espirituales. La principal arma de una iglesia es la oración. Esta iglesia tiene que orar por esas cosas. Pero tampoco queremos irnos al otro extremo, donde la iglesia se constituye en un elemento de política, porque hemos visto los resultados aquí. Yo personalmente estoy en desacuerdo, porque entiendo que el llamado de un pastor es a estar en su grey, apacentar la grey de Dios que Dios le dio y que la compró con su sangre. Cuando yo veo pastores metidos a políticos, ¿verdad?, muchas veces me rompe el corazón, porque digo, ¿y dónde está esa grey? ¿Dónde está la consejería esa grey? ¿Con qué tiempo prepara el mensaje de la palabra de Dios para entregarle la palabra de Dios, habiendo orado y habiéndose preparado y entregando la buena palabra a esa congregación un domingo? Yo conocí a una persona que trabajó conmigo y que durante el gobierno de Hipólito Mejía era el enlace con los pastores. Y una vez un pastor le dijo a él, cuando Hipólito ganó la campaña, fue allá y él era el enlace entre el poder ejecutivo y los pastores evangélicos. Él fue allá y le dijo, fulano, te quiero decir que qué bueno que ganamos y yo quiero que tú sepas que yo tuve que cerrar mi iglesia todo este tiempo porque estaba en campaña. Y ese hermano, que es un hermano firme en la fe, le dijo, pues mire, déjeme decirle algo, usted no tiene nada que buscar aquí. Yo no quiero hablar más con usted porque usted renegó de su iglesia. Usted tenía que estar pastoreando su iglesia y no tirado en una campaña política. Así que hay dos extremos que nosotros debemos evitar. Los pastores no están llamados para estar metidos en líos políticos. Ahora están llamados para preparar a los santos para la obra del ministerio. Y parte de la obra del ministerio es la defensa de la verdad. Hermanos, déjenme decirle una cosa. A veces vemos este problema como un problema solamente de que es una ley y eso no tiene que ver nada con la palabra. No. Aquí se está predicando una herejía. Esa ley, esas leyes son una herejía porque atentan contra la verdad de Dios declarada acerca de cuál es el rol del hombre y cuál es el rol de la mujer. ¿Es una herejía o no es una herejía? Entonces nosotros estamos llamados a combatir la herejía. Estamos llamados a defender, a presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Así es que, hermanos, no ni un extremo ni otro. Sencillamente, la iglesia tiene que dar la defensa, dar la cara. ¿Y cómo la hacemos? Como Dios nos manda. La iglesia no va a tirarse a la calle a tirar piedra. La iglesia no va a hablar mal ni despectivamente, ni a insultar a esos homosexuales porque nos acusan de que tenemos un discurso de odio. Cambien eso, no hablen así. Respeten el que quiera tener su vida como un homosexual. Hay que respetarlo, esa es su decisión. Él va a dar cuentas a Dios. Oren por él. No lo ridiculicen, no hablen mal de esa persona, porque esa es parte de la estrategia que en Estados Unidos ellos usaron, diciendo que ellos eran una minoría perseguida.
y en base a ser una minoría perseguida, consiguieron todo este tipo de derechos que ellos han logrado hasta el día de hoy. Y se han convertido en una minoría que quiere ser ahora una dictadura de minorías e imponernos sus reglas. No, 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 no. Hay que traerlos a ellos con cuerdas de amor. Ahora, nosotros tenemos que estar militantemente contrarios a la imposición de ese estilo de vida, en nuestras familias, en nuestra nación y en nuestra iglesia. Ahí sí le vamos a dar pleito. Eso es lo que tenemos que hacer. Y yo creo que históricamente en nuestro país esos son los dos extremos en que hemos caído. Un sector del cristianismo está muy ligado y los líderes muy adentrados a eso de la política, sabiendo la forma muchas veces de política de nuestro país, mientras que hay otros que nos hemos retirado y simplemente ignoramos todas estas cosas y esas consecuencias nos van a caer encima en cualquier momento. Pero antes de ir de hablar de Acción Cristiana, les recuerdo que los muchachos tienen papelitos para hacer preguntas, la pueden hacer para que me la vayan pasando inmediatamente vayamos terminando. Y una de las cosas que ustedes mencionaron que un creyente podría hacer, no que la iglesia, pero ya hablamos de que la iglesia está para predicar el evangelio, pero yo como creyente soy ciudadano también y tengo derechos. Y una de las cosas que yo puedo hacer, como ustedes bien mencionado, es apoyar y ser parte de grupos como Acción Cristiana. Entonces, en síntesis, ¿qué es Acción Cristiana y qué busca, qué persigue? Antes de contestarte qué es Acción Cristiana, yo le quiero decir a ustedes, hermanos, lo siguiente. Estamos en una época de elecciones. Y el voto más consciente de la nación debería de ser el voto cristiano. Porque nadie tiene la verdad, nosotros tenemos la verdad. No debía ser el voto más consciente. Y del sector cristiano, los mejores votos debían ser de los cristianos. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, hermanos, nos dejamos llevar de la política. Y votamos por el candidato tal porque mi primo está ahí, porque yo voy a conseguir un empleo, porque yo trabajo en el ayuntamiento, yo trabajo aquí y no me van a votar. No, mi hermano, ese voto es secreto. Entregue ese voto delante de Dios con conciencia de que todo aquel que esté en oposición a los principios del cristianismo, usted no puede votar con limpia conciencia por esa persona. Y no estamos hablando de que ninguno de ellos sea bueno ni mejor que otro, porque yo creo que aquí estamos hablando del menos malo, porque bueno, realmente delante de Dios no hay nadie, dice el Señor. Bueno, delante de Dios no hay nadie. Ni nosotros. Dios vino a nosotros cuando estábamos en delito y pecado y nos transformó. En cuanto a qué es Acción Cristiana, es la pregunta que tú habías hecho. Es como dijo ya José Alberto, es un movimiento que no es religioso. Nosotros no somos un movimiento de religiosos. Nosotros no somos un movimiento, un concilio de iglesias. Nosotros no somos representantes de iglesias. Nosotros somos un movimiento de ciudadanos dominicanos que estamos comprometidos a defender los valores del cristianismo en esta sociedad. Ahora, eso sí, todos los que estamos metidos en esto somos cristianos y somos evangélicos. Pero bien, a veces tenemos que trabajar también con gente que no son cristianos. O tenemos que trabajar con uno que es católico. Por ejemplo, el otro día, cuando fuimos a defender la ley cuando fuimos a objetar la ley de salud sexual y reproductiva en el Congreso, habló el hermano José Alberto Ortiz, habló el pastor Miguel Núñez, habló el pastor Sugel Michelén, habló Fidel Lorenzo, que ustedes lo conocen del CODE, pero también hablaron 3 católicos. ¿Y qué vamos a decirle? No vamos porque ustedes son católicos. No, ellos estaban defendiendo el mismo punto nuestro y nosotros apoyamos la defensa que ellos hicieron, que le hicieron muy bien hecha, por cierto, del punto, porque aquí hay que unir fuerzas, porque esto es no un tema de católicos y evangélicos y esto y lo otro. Esto no es aquí. La teología, amiga, sigue siendo evangélica y reformada, pero cuando vamos al Congreso con un católico, ahí no vamos a hablar de teología, vamos a hablar de la ley de educación sexual y reproductiva, estrictamente. Entonces, ¿qué usted puede hacer? Usted se dirá ahí en ese asiento, ¿y qué yo puedo hacer? Porque ¿qué puedo? Yo soy un ama de casa, yo lo que estoy es, tengo que levantarme temprano, prepararme para cocinar a ese hombre que cuando venga a las 12 esté su comida ahí.
¿Qué puedo yo hacer? Bueno, es importante que usted, aparte de orar por nosotros, el inscribirse en este grupo, el participar en las marchas cuando lo haya, el firmar documentos en contra de cosas de este tipo, cuando nosotros le digamos a ustedes, vamos a recoger firmas para decirle al presidente o al gobierno que necesitamos firmas para que el gobierno entienda que la mayoría del pueblo evangélico y una gran mayoría de dominicanos está en contra de esto, su firma es importante. O aún también su contribución es importante. Por ejemplo, usted puede ser una persona que tenga talentos en reclutar personas, sale a la calle, busca personas para sumarlo al grupo de Acción Cristiana. O usted quiere también hacer ese trabajo aquí en San Pedro de Macorís, de alertar a las personas, organícense en sus iglesias y busquen personas también. O sea, hay muchas cosas que pueden hacer. Usted tiene talentos particulares, usted sabe de internet, le gusta bregar con esa cuestión, coja los artículos, postéenlo en Facebook, alerte a sus amigos, alerte a sus hermanos cristianos de lo que está pasando, muchas cosas. Mire, esto es una lucha grano a grano. El cristianismo derrotó al Imperio Romano siendo 12 personas que Cristo instruyó. Porque esto no es con espada, con fuerza, sino en el poder del Espíritu de Dios. Entonces, Acción Cristiana básicamente es un grupo que busca luchar contra todas estas leyes que buscan ir en contra de los valores de los cuales estábamos hablando, fundando la palabra de Dios. Pero muchas veces alguno dirá que nos convertimos en críticos, solamente en reaccionarios, en reaccionar cuando sucede algo. O sea, Acción Cristiana hace algo más, además de que cuando surge un proyecto o algo que va en contra, que está en contra de los valores, hace algo más además de eso. Sí, nosotros no nos hemos quedado en la reacción, hemos sido propositivos, porque algo que se le ha criticado al cristianismo históricamente es que simplemente lo que hace es criticar y oponerse a lo que atenta contra nuestros principios, pero no hacemos propuestas, y nosotros hemos hecho una propuesta. Desde hace 2 años, a través de 4 diputados, presentamos a la Cámara de Diputados un proyecto de ley de educación sexual basado en valores y responsabilidades. Ese proyecto de ley de educación sexual lo que contempla es la enseñanza de una educación sexual en las escuelas públicas y privadas basada en principios cristianos, sin mencionar la palabra cristiano. ¿Cómo? Una educación sexual basada en la abstinencia hasta el matrimonio. Una educación sexual basada en la protección y en la responsabilidad de una relación exclusiva de 2 personas de sexo opuesto. Pero sobre todo es un proyecto sumamente democrático porque es un proyecto que le garantiza a los padres el derecho de revisar el contenido de la asignatura antes de ser impartida, y si no está de acuerdo con el contenido, puede retirar a su hijo de la asignatura. Es una educación sexual opcional. Nosotros estamos de acuerdo con los grupos que nos adversan de que por falta de educación sexual tenemos un alto índice de adolescentes embarazadas. Estamos hablando que el porcentaje de adolescentes embarazadas en República Dominicana es de un 22%. Es la segunda tasa de embarazos en adolescentes más alta de América Latina, solo superada por Nicaragua. Y es por la falta de una educación sexual. Lamentablemente el tema sexual todavía es un tema tabú en muchos hogares. Los padres se resisten a hablar de sexo con sus hijos y los hijos quedan expuestos a una enseñanza totalmente nociva que se la proveen los medios de comunicación, que lo que transmiten son antivalores y aberraciones. Entonces, lo que queremos es una educación sexual que enseñe a la juventud a cuidarse ellos y a cuidar a la otra persona, a esperar el tiempo adecuado y que entienda que el sexo es un acto responsable, que implica serias responsabilidades físicas, emocionales, psicológicas y hasta económicas. Porque cuando hay un embarazo y nace un hijo, hay una consecuencia económica y hay una carga económica que se crea en esa familia, porque no es el adolescente que va a asumir la carga económica, es el abuelo de ese niño que ha nacido el que asume esa carga.
y si el abuelo no puede asumirla, es el Estado que la tiene que asumir. Entonces hay una serie de responsabilidades que hay que enseñarle a los jóvenes. Hay que enseñarlos a cuidarse y a cuidar. Y eso es lo que procura nuestro proyecto de ley de educación sexual basado en valores y responsabilidades. Y la realidad es la siguiente. La Biblia no se equivoca cuando nos enseña a abstenernos de relaciones sexuales si no estamos casados. Si eso aplica para adultos, con más razón aplica para adolescentes. Estados Unidos, por ponerle un ejemplo, en 30 años ha gastado 6 billones de dólares en campañas de educación sexual liberal, incluyendo distribución de preservativos y anticonceptivos. ¿Qué ha pasado? En esos últimos 30 años, Estados Unidos solamente ha gastado $1 billón en campañas de educación sexual que promueven la abstinencia. Una diferencia del cielo a la tierra en proporción de 6-1. ¿Qué ha pasado? Estados Unidos es el país con mayor número de embarazos de adolescentes embarazadas entre países desarrollados. La tasa de adolescentes embarazadas en Estados Unidos es de un 5%, la más alta del mundo desarrollado. Si usted la compara con Suiza, que es de 0.5%, la de Estados Unidos es altísima. En Estados Unidos, cada año, 1 millón de jóvenes se agrega a la lista de nuevos enfermos de transmisión sexual. O sea, 1 millón de jóvenes entre 13 y 19 años en los Estados Unidos de Norteamérica se enferman de SIDA y de otras enfermedades de transmisión sexual todos los años. O sea, las campañas de educación sexual liberal, como las que promueve Pro Familia en su manual Hablemos, no funcionan. Si este material entra a las escuelas públicas del país, yo les aseguro a ustedes que eso no va a resolver el problema de adolescentes embarazadas. De hecho, no lo ha resuelto. Este material Pro Familia lo da desde el año 2008 a nivel privado, en las comunidades donde ellos trabajan. Yo sé que hay batalles aquí en San Pedro de Macorís donde ellos trabajan. Y eso no ha resuelto el problema de adolescentes embarazadas en la República Dominicana. Porque usted no puede resolver un problema de cáncer que requiere quimioterapia, usted no lo puede resolver con una aspirina. Y un problema de un adolescente teniendo relaciones sexuales, usted no lo resuelve dándole un preservativo al varón y un anticonceptivo a la hembra. Usted lo resuelve trabajando y educando a ese joven para que aprenda a guardar su cuerpo de una relación sexual que lo que le va a traer es consecuencias físicas, emocionales, psicológicas y económicas. Yo les quiero decir a ustedes algo importante. Si nosotros estuviéramos funcionando como sociedad o como pueblo cristiano como deberíamos de funcionar, el tema de la educación sexual no fuera un tema de país. El problema es que aquí los padres han abandonado a sus hijos, no los están instruyendo. Aún en hogares cristianos, los padres han abandonado a sus hijos, no lo están instruyendo. La educación sexual debe ser un tema de familia, es un tema de valores, no para entregárselo al Estado, para que el Estado nos diga a nuestros hijos qué es lo que tienen que hacer. Yo no quiero que mi hijo o mi hija o mi nieta, en el caso mío que tengo una nieta, sea un profesor inconverso con quién sabe qué cosa en su cabeza, que me la enseñe a ella y que me la inicie en la educación sexual. Eso tendría que ser sus padres que lo hicieran. ¿Qué dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 18, versículo 19? Le dice el Señor a Abraham, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que ha dicho acerca de él. Ahora, ¿qué es lo que Dios había dicho acerca de Abraham? Que le iba a hacer ¿qué? Una gran nación. ¿Cómo era que iba a suceder que Abraham iba a ser el padre de una gran nación? Cuando los padres se ocupaban de instruir a sus hijos en los caminos del Señor. La educación sexual no es el Estado que la tiene que dar. La educación sexual tendría que ser los padres. Hemos llegado a esto porque los padres cristianos y los padres de esta nación no se han ocupado de sus hijos. Esa es la razón. Entonces yo les quiero hacer un reto a ustedes. Si usted no se estaba ocupando de eso, pida información a su pastor.
quizás aquí se pueda predicar en una escuela dominical para padres, yo no sé, cómo educar a nuestros hijos, qué cosas es pertinente hablarles en cierta edad, porque el problema de esto es que a niños de 12 años se les está dando un manual donde se les manda a ver películas pornográficas. Eso es ponerle a un niño de 12 años en la mente lo que no está en él. Usted tiene que llevar a su hijo y darle las cosas de acuerdo a la edad que tiene. Y no es verdad, como dicen muchos hoy en día, no, lo que pasa es que si tú no le hablas de todas esas cosas, ya lo aprenden en la calle. No. Instrúyelo conforme a su edad, ¿verdad? Y quizás cuando en la calle le pregunten, pues ya el niño ha sido instruido debidamente sobre algo y no lo va a aprender del amiguito, pero es la responsabilidad de ustedes como padres de darle una instrucción y de procurar tener los elementos para darle esa buena instrucción a sus hijos. Entonces, antes de pasar a las preguntas que tenemos unas cuantas preguntas aquí. Estamos viviendo una oleada, ¿no? ¿Verdad? De leyes que quieren aprobar antivalores. Es una realidad, no es un cuento. Y muchas veces nosotros obviamos esas cosas. Una de las formas como hablamos es apoyar grupos como Acción Cristiana, dar votos con conciencia de gente que sabemos, de candidatos que están a favor de los valores que nosotros creemos y representamos, y para que nuestro público sepa cómo pueden formar parte de Acción Cristiana, cómo lo hago, cómo me inscribo. En el día de hoy usted puede ser miembro de Acción Cristiana. En el día de hoy va a haber un grupo de personas que no lo va a dejar a usted irse a su casa y hoy lo va a registrar como miembro de Acción Cristiana. Puede entrar a nuestra página grupoaccioncristianard.org, donde usted podrá enterarse de todas estas informaciones a profundidad que estamos dando. Los proyectos de leyes están ahí, tanto el nuestro como el que adversamos, y muchas informaciones de lo que está pasando en el mundo usted la puede encontrar en nuestra página, por lo que usted no se va de aquí hoy sin ser miembro de Acción Cristiana. Exactamente, allá atrás hay una mesa y creo que están dando están pasando los papelitos que tienen nombre, teléfono, cédula y correo electrónico. La idea es que yo sé que no todo el mundo tiene la facilidad de entrar al internet y inscribirse. La forma de esos papelitos es que si usted está de acuerdo, si quiere apoyar y formar parte de Acción Cristiana, puede llenar ese papelito, nos los entrega y entonces el grupo se encarga de inscribirle. Exactamente. Entonces, antes de pasar a la pregunta, ¿de qué sirve yo inscribirme para Acción Cristiana? ¿Qué Acción Cristiana hace con eso? Bueno, para Acción Cristiana es muy importante el apoyo que ustedes nos dan, igual que ustedes le dan el apoyo a algún partido político. Ustedes, como creyentes, ciudadanos cívicos de una nación, quizás algunos de ustedes forman parte de un partido político. Y usted va a decir, pero ¿y qué gano yo con darle el apoyo a ellos? ¿Qué pinto yo en esto? Bueno, es importante porque usted suma al grupo que está apoyando ese partido y le da la fuerza que ese partido necesita para llegar al poder. En el caso nuestro no estamos buscando llegar al poder porque no somos un partido político. Nosotros pretendemos influir en las leyes de la nación y en la política, pero nosotros no somos un partido político ni nos vamos a constituir en un partido político, y de hecho una de las reglas de esta organización es que mientras estén en la junta, los directivos de esta organización no pueden estar en ser activistas políticos o no pueden estar aspirando a cargos políticos, porque el día en que aspiren a un cargo político o sean un activista político, ese día no lo vamos a excluir de Acción Cristiana, porque usted puede ser un político, usted puede ser un activista político, pero no puede ser directivo de Acción Cristiana, porque nosotros no queremos sindicalizarnos con ningún partido, ninguna cuadra política de la nación. Nosotros somos un grupo cívico que no estamos buscando apoyar ni catapultar a ningún partido ni a ningún candidato. Entonces es importante porque mañana,
Cuando un político diga, ¿y quién es Acción Cristiana? ¿Por qué tenemos que hacerle caso a ustedes? Nosotros le podemos decir, bueno, porque Acción Cristiana representa 50,000 dominicanos. Porque Acción Cristiana representa 100,000 dominicanos. Porque Acción Cristiana, mañana, si tú apruebas esa ley, te vamos a traer aquí al Congreso 25,000 cristianos que van a pararse en la puerta del Congreso Nacional. Por eso es importante que ustedes participen, hermanos. Y Edgar me pasó esta nota, que es uno de nuestros directivos y colaboradores, Edgar Paniagua, y me dicen que vayan a sus escuelas y se opongan a la enseñanza de este libro. No tiene desperdicio eso. Hermanos, ustedes tienen que ser militantes activos defendiendo a sus hijos del secuestro que quieren hacer ideológico de sus hijos. Vayan a las escuelas, investiguen si en alguna de las escuelas de aquí en San Pedro de Macorís están enseñando esto. ¿O qué están enseñando? Preocúpense por saber qué es lo que es el programa de educación sexual. Y si encuentran algo raro ahí, llámenos a nosotros, pónganse en contacto con nosotros o a través de su pastor o directamente, como quieran. Pero infórmenlo para nosotros poder pelear y poder defender a sus hijos y a sus familias. Pero ustedes tienen que ser parte de esta lucha. No se queden callados. ¿Ustedes saben por qué pasan muchas estas cosas? De hecho, aquí en la comunidad de San Pedro de Macorís, San José de los Llanos y en varios liceos de aquí, y voy a ser responsable y voy a decirlo como tengo que decirlo, la Barrick Gold ha llevado un programa con esta enseñanza de educación liberal. Porque la Barrick Gold tiene un programa, ustedes conocen la Barrick Gold, tiene un programa de asistencia social que lo obliga a la ley. No es que ellos quieren dar su cuarto. Tienen 57 millones de pesos ahí guardados porque la ley los obliga y han puesto en marcha un programa de acción social. Y ese programa de acción social es enseñarle a nuestros hijos una educación sexual liberal. Y ya entiendo, porque esto que yo les estoy contando a ustedes, entren a la página de Barrick Gold, entren ustedes mismos y vean, ahí está. Que o ya se hizo o se iba a hacer enseñar esta educación. Entonces, defiendan a sus hijos, vayan a las escuelas, protesten. Si ustedes ven esto, organícense, vayan a las asociaciones de padres, opónganse a esto, denúncienlo en la prensa, sean valientes. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hay que echar el pleito, hermanos. Bien, entonces ya saben, Acción Cristiana, el que le interesa puede llenar el papelito que le han facilitado y es bueno que lo puedan hacer hoy y dejarlo para que no se le vaya a olvidar ni nada por el estilo. Así que lo llenan y lo devuelven bien a quienes le leyeron. Vamos a pasar entonces a la parte de las preguntas. No, por cuestiones de tiempo no vamos a hacer todas las preguntas que tenemos aquí, pero las que hay algunas que pueden parecerse y por eso vamos a hacer, si hay dos que se parecen vamos a hacer una solamente y quizás su pregunta se quede sin hacer literalmente, pero estoy seguro que va a estar contenida en otra. Dice esta pregunta: ¿tiene la República Dominicana algún trato, convenio con algún país que apoye esta agenda, que pueda obligar a la República Dominicana a aceptar esta agenda? Muy buena pregunta. Ninguno. En el año 94 y en el año 95, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, celebró dos conferencias. Una de población en el Cairo, Egipto, y otra de la mujer en Pekín, China. Ahí se aprobaron una serie de puntos que son los que contienen esta agenda. Pero no se aprobó, no se firmó un tratado internacional que se le imponga a la República Dominicana y que esté por encima de nuestra Constitución y nuestras leyes. Lo que hicieron fue firmar unas declaraciones y se llamó el Consenso del Cairo y el Consenso de Pekín. Los consensos no obligan legalmente a los países. Entonces, lo que hacen los representantes de la ONU en República Dominicana y las ONGs como Profamilia y los grupos feministas, es decir, en República Dominicana,
Que la República Dominicana se comprometió en el Cairo y en Pekín. Eso es mentira. La República Dominicana no se comprometió a nada. Un consenso no obliga a un país. Lo que obliga al país son su constitución y sus leyes. Y la Constitución Dominicana dice, por ejemplo, en el artículo 37, que la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. Es decir, aquí no puede haber ni aborto ni eutanasia. Y el artículo 55 dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y el artículo 63 dice que la familia formada por un matrimonio entre hombre y una mujer es la responsable de la educación de los hijos. Y eso no lo puede cambiar nada. Entonces, nosotros también como Acción Cristiana, nosotros nos reunimos con el canciller y nosotros le expresamos al canciller de la República la preocupación que tenemos de que nuestros diplomáticos, así como los congresistas, firman documentos sin leer y que ahora que viene una asamblea importante en la ONU, la próxima semana, que por favor el país se cuidara de asumir una serie de compromisos con los cuales la población podría reaccionar en contra. Y es importante que nosotros alertemos y llamemos la atención y le hagamos saber a las autoridades que los cristianos somos mayoría, que tenemos una constitución que nos representa y que nos cuidemos de asumir compromisos internacionales que puedan obligarnos a aceptar y adoptar prácticas con las cuales no estamos de acuerdo. Dice esta pregunta, ¿cómo yo como futura votante en los próximos comicios puedo saber quiénes son los candidatos que desaprueban esta agenda de antivalores? Excelente. Ustedes en San Pedro de Macorís lo tienen más fácil que nosotros en la capital, porque nosotros tenemos más candidatos. Ustedes solamente van a elegir 5 diputados y un senador. Entonces, yo pienso que ustedes pueden, pero hay muchos candidatos, como dice Percy, porque sí, porque ahora resulta, y esto es ya algo jocoso que voy a decir, ahora todo el mundo quiere ser diputado, todo el mundo quiere ser senador, todo el mundo quiere ser presidente. Todo el mundo quiere ser síndico, es increíble. La gente le encanta una posición pública y la mayoría no van a servir. Es una realidad. Pero ustedes en San Pedro de Macorís tienen una gran oportunidad. Organícense. Ya tienen Acción Cristiana como instrumento. A través de sus pastores, inviten a los candidatos a que presenten sus propuestas. Invítenlos, hagan reuniones, grupos, júntense un grupo de iglesias o grupos de iglesias y hagan reuniones. Nosotros estamos trabajando en un proyecto con el Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica, con el CODUE, con el cual ustedes conocen, para hacer encuentros en las provincias para orientar a los futuros votantes. Pero en el caso de los candidatos a puestos selectivos, sobre todo senador y diputados aquí en San Pedro de Macorís, cuestiónenlos. Traten de organizar encuentros en las iglesias para que ellos vengan, presenten su programa y ustedes lo cuestionen directamente y le pregunten, fulano, ¿qué usted cree con relación al aborto? ¿Qué usted cree con relación al matrimonio gay? ¿Cree usted que 2 hombres pueden estar casados? ¿Cree usted que el Estado es que debe dirigir la educación sexual de mis hijos? Cuestiónenlo, a ver lo que ellos piensan. Y el Espíritu de Dios le va a dar a ustedes el discernimiento para saber si ese candidato está hablando verdad o está hablando mentira. Porque el Espíritu de Dios no se equivoca. Y ni siquiera tienen que invitarlo a la iglesia, porque algunos de ellos quizás no valga la pena invitarlos. Pero una forma muy sencilla y muy fácil, que se reúnan un grupo de líderes representativos de las iglesias de aquí, ¿verdad? Y le pidan una cita a ese candidato y le digan que este grupo de iglesias que representan tantas iglesias, que representan tantos votantes, quieren hablar con él y él le va a abrir la puerta porque ellos están buscando votos. Entonces, ahí ustedes le cuestionan y le dicen, miren, nosotros vinimos aquí porque las iglesias cristianas del San Pedro de Macorís quieren saber cuál es su posición con respecto a esto. Si usted está dispuesto, óigame bien, pues estamos llegando con individuos muy difícil, a decir públicamente lo que usted no va a decir aquí ahora. Porque ellos le van a decir que todo bien. No, yo estoy de acuerdo con eso, mi abuela era evangélica. No. Nosotros queremos que usted públicamente manifieste su opinión, porque las iglesias evangélicas van a votar por aquellos que manifiesten públicamente si están en favor de esta agenda o están en favor de los valores tradicionales de la familia dominicana.
¿por qué nos preocupamos tanto si todo esto es producto del pecado que está en el hombre? Creo que es mejor predicar el evangelio y que Dios se encargue de lo otro. Ciertamente que las leyes no van a convertir a nadie, como muy bien lo expresó José Alberto. Ciertamente es así. La única cosa que convierte al hombre es la palabra de Dios en el corazón. Y nosotros no podemos cambiar eso porque eso lo dijo Jehová nuestro Dios. O sea, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, no seamos ingenuos tampoco. No creamos que llevando esto, porque lo que dijo ese hermano está bien, prediquemos la palabra, estamos de acuerdo, pero no nos encuevemos en las iglesias. Nosotros tenemos que manifestarnos. Nosotros estamos en una sociedad que está haciendo un cambio que afecta a las iglesias directamente, porque no solamente se están hablando aquí de transformar el mundo, de construir los valores cristianos que nuestra sociedad tiene, sino aún de una persecución de la iglesia en el futuro. Y les voy a citar la historia. La Reforma Protestante, que se celebra ahora en el mes de octubre, que nosotros vamos a celebrarla, el 17, no recuerdo la fecha, creo que es 17 de octubre, ¿no? El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero postea sus tesis en la iglesia de Wittenberg, donde él enseñaba teología. Y le quiero decir algo, hermanos. Dios es que hace las cosas. Él no necesita a nadie ni necesita nada. Lo que Él hace se va a hacer. Pero ellos tuvieron una lucha política también en Alemania. Porque si Martín Lutero no hubiera conseguido el favor de los príncipes de su pueblo, de Federico de Sajonia y de una serie de príncipes que él tenía, esa reforma protestante hubiera perecido inmediatamente. Porque cuando Martín Lutero salió después de la defensa que hizo en la dieta de Worms, donde él dijo las famosas palabras, no puedo firmar eso, no puedo hacerlo porque no puedo negar mi conciencia está atada a la palabra de Dios. Y con eso él se ganó la enemistad de todo el mundo católico de la época y por supuesto del emperador Carlos V que estaba en esa dieta. Carlos V le había dado un salvoconducto para que él fuera a la dieta de Worms y había garantizado su vida. Pero cuando él pronunció esas palabras en la dieta de Worms, diciendo que él no podía renegar de sus escritos, porque sus escritos respondían a la palabra de Dios, y que a menos que se lo mostraran con la escritura y con la razón, él no iba a renegar de eso. Los consejeros de Carlos V dijeron, este hombre hay que matarlo, redacta otro edicto. Él había salido ya de la dieta de Worms, iba camino y la idea era, salieron un grupo de personas a buscarlo para matarlo con el edicto en la mano. Pero vinieron esos príncipes alemanes que estaban aliados con él y lo interceptaron en el camino y se lo llevaron al castillo de Warburgo, donde él compuso el himno Castillo Fuerte de Nuestro Dios. Si no hubiera habido una alianza política que sucedió en esos momentos para defender la reforma protestante, donde príncipes se comprometieron, que no eran ni siquiera cristianos, se comprometieron con sus bienes, se comprometieron con sus fuerzas, quizás hoy en día estuviéramos aquí en una iglesia católica en este momento. Entonces, es verdad que solo la palabra de Dios es lo que puede hacer la obra de transformar el corazón de los hombres, eso es cierto. Pero no seamos ingenuos, porque por esa ingenuidad, en Estados Unidos y en Europa, las iglesias se secuestraron y se encerraron detrás de sus puertas. No fueron a la calle a defender sus valores y sus principios delante de los políticos. Los políticos le plazaron una aplanadora. Y cuando usted tiene una ley, esa ley se convierte en la moral de la nación. Hoy en día hablamos de la moral cristiana, porque nuestros principios son cristianos y nuestras leyes están basadas en los principios cristianos. Si mañana dictan una ley que favorece a los homosexuales y que declara el homosexualismo como algo que está aceptado y bien visto en nuestra nación, esa va a ser la moral de nuestra nación. Y en esa nación nosotros vamos a vivir. Y le voy a tener que decir lo que le dijo la mamá de Boabdil,
el rey de Granada, ¿verdad?, allá en la Alhambra, y que lo citó Balaguer en un discurso de esos poéticos que él hacía. Después no lloremos como mujeres lo que no supimos defender como hombres. Dos preguntas más para concluir. Hablamos de introducir a la educación estos antivalores, pero ¿qué hacemos con los medios de comunicación que están promoviendo y que muchas veces están allí representados? Excelente pregunta, porque Grupo Acción Cristiana, la agenda de Grupo Acción Cristiana no se limita a luchar en contra de la ley de salud sexual y reproductiva y a que se apruebe nuestro proyecto de ley de educación sexual basado en valores y responsabilidades. La agenda de Grupo Acción Cristiana es amplia y abarca muchos temas. Lo que sucede es que nuestra agenda fue interrumpida por la presentación del proyecto de ley de salud sexual y reproductiva y su casi aprobación, lo que nos obligó, junto con el CODUE y las demás iglesias, a movilizarnos rápidamente para evitar que este proyecto fuera aprobado. Y nosotros hemos establecido una especie, como se dice en lenguaje de guerra, de cabeza de playa en el Congreso Nacional para evitar que esta ley sea aprobada. Invertimos mucho tiempo llamando congresistas, reuniéndonos con ellos, sensibilizándolos en torno a esta agenda, y la verdad que no hemos tenido el tiempo para abarcar otros temas. Pero cuando el Grupo Acción Cristiana fue creado en el año 2013, uno de los temas que nosotros decidimos trabajar fue luchar contra la inmoralidad en los medios de comunicación. Da pena y vergüenza que usted ponga la televisión a la 1 de la tarde y vea a dos mujeres besándose en la televisión local. Da pena y vergüenza que a nuestros hijos se les pretende a través de las narconovelas fomentar la idea de que los narcotraficantes son superhéroes, cuando los narcotraficantes son criminales. Pero en las narconovelas y las series de narcotraficantes presentan a los narcotraficantes como superhéroes, como luchadores, como justicieros, y a las autoridades como malvadas. Y contra eso hay que combatir. Y hay que combatir también contra el lenguaje soez que se usa en los medios de comunicación. Hay mucha vulgaridad en la televisión y en la radio ni se diga. Ya cualquier comentarista, lo que comenzó con un comentarista de radio hace 15, 16 años, hablando malas palabras y todo el mundo riéndose, y el Estado, a través del Ministerio de Cultura, suspendiéndolo, y el presidente de la República a las 2 horas levantándole la suspensión, lo que abrió fue una caja de Pandora, porque dio un permiso para que todos los comentaristas de radio hablen malas palabras en la radio. Y eso da pena y vergüenza, y contra eso Acción Cristiana también quiere luchar. No, sencillamente yo creo que la pregunta iba en el orden también de qué nosotros vamos a hacer en los medios de comunicación. La agenda gay utilizó los medios de comunicación como uno de los pivotes más importantes para ellos promover su agenda. Ellos entendieron que los medios de comunicación eran vitales para promover la agenda gay y se infiltraron en todos los medios de comunicación, incluyendo Hollywood, incluyendo Disney. Ya los muñequitos de Disney traen historias de muchachitos enamorados de muchachitos y de muchachitas enamorados de muchachitas. Es decir, que ya hasta eso han corrompido. Entonces, nosotros queremos penetrar y entendemos que es importante penetrar en los medios de comunicación. Ellos tienen todo el dinero del mundo, pagan periodistas que son piratas, que se venden, cocinas, que repiten todo lo que le dicen por dinero. Nosotros no tenemos ese dinero, pero nosotros tenemos al Señor, que es el dueño del oro y la plata. Nosotros hemos ido, sobre todo José Alberto, ha hecho una labor titánica José Alberto en los medios de comunicación. Va a todos los programas que le invitan. Y hemos estado presentes. El pastor de nuestra iglesia también ha estado. El pastor Miguel Núñez ha estado en los medios de comunicación. Y es importante estar en los medios de comunicación, porque necesitamos que el mayor problema de esto, ustedes saben cuál es, queridos hermanos, es la ignorancia. Cuando la gente se entere de qué es lo que esto es, lo van a repudiar y lo van a sacar. Entonces ellos quieren suprimir eso, ellos no quieren que eso se conozca, no quieren que eso se debata, no quieren que eso se entere nadie. Y por eso han comprado periodistas, comunicadores y todos los medios que puedan ellos para suprimir que la verdad salga a flote. Están, como dice Romanos capítulo 1, versículo 18, deteniendo con injusticia la verdad. ¿Qué acciones
deberá realizar la iglesia en República Dominicana si estas ideas finalmente se aprueban como en otros países? Bien, excelente pregunta, y quiero hablar con la Biblia, porque están preguntando qué debe hacer la iglesia. Y las acciones de las iglesias deben estar motivadas en la palabra de Dios. Yo quiero leer con ustedes brevemente. Les prometo que no voy a predicar ni enseñar sobre esto porque ya nos tenemos que ir. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Léalo en su casa, por favor. Pero es la última carta que el apóstol Pablo escribe. Esta carta él la escribe desde su prisión en Roma, a días o a horas de ser ejecutado por el emperador Nerón. Y su última carta él se la dirige a su amado discípulo Timoteo, que ya era un pastor. Era pastor de la iglesia que el apóstol Pablo había fundado en Éfeso. Y el apóstol Pablo, el Señor, le mostró en visión o en su corazón, no sabemos cómo, o en su pensamiento, le mostró el carácter del hombre de los últimos tiempos. Y yo personalmente creo que lo que estamos viendo a través de esta agenda la agenda refleja lo que hay en el corazón del hombre que el apóstol Pablo le describe a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3. Le dice Pablo a Timoteo: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, que eso es lo que estamos viendo hoy, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, que es lo que se está promoviendo a través de esta ley, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Primer consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo y por ende a la iglesia: a los tales evita. Debemos evitar asociación con este tipo de agenda, con este tipo de personas. Pero después le dice en el versículo 10: pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Y en el verso 12 dice: y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Y qué le dice Pablo a la iglesia representada en Timoteo? Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Y cómo termina Pablo diciéndole a Timoteo y por ende a la iglesia? Te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. O sea, Pablo le dice a Timoteo: tú debes saber esto. La iglesia debe saber esto que nosotros estamos hablando. No debe ignorarlo. Debe saber cómo va a ser el hombre de los últimos tiempos. Lo estamos viendo a través de esta agenda y de estas leyes. Debemos evitar toda asociación con esos hombres y con esa agenda. ¿Y qué tenemos que hacer como iglesia? Predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque Dios nos ha dado el arma más poderosa, que es la escritura, y toda escritura es inspirada por Dios, y ya con eso es suficiente. Hermanos, ninguna iglesia de Cristo debe desear la persecución, pero puede ser que a la iglesia de esta generación le toque una persecución. La persecución, en un sentido, es mala porque trae angustia y tristeza a la iglesia, pero también la persecución es buena porque en un sentido también santifica a la iglesia. Y Dios cumple sus propósitos a través de esas persecuciones.
La iglesia en Jerusalén tenía miles de miembros en esa iglesia que estaban muy comoditos y muy cómodos ahí en Jerusalén todos, pero no estaban cumpliendo una misión que Cristo le había dado de llevar el evangelio a Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. ¿Cómo Dios hizo que se cumpliera eso? Mandó una persecución que sacó a miles de personas de la iglesia de Jerusalén y el evangelio empezó a predicarse en todo el mundo. Nosotros creemos que la iglesia perseguida es una iglesia que también es purificada. Pero con respecto a la pregunta, hay un aspecto que yo quiero contestar con un versículo bíblico. Cuando el apóstol Pedro fue arrestado por predicar el evangelio de Cristo, él se le dijo lo siguiente, para que no siguiera predicando: os dimos órdenes estrictas, dijeron las autoridades, de no continuar enseñando en este nombre. Y he aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando lleguen leyes que nos digan a nosotros que lo malo es bueno, nosotros tenemos que decir no, lo malo es malo, y predicar la palabra fielmente en los púlpitos y fielmente en las calles, presentar esa defensa. Amén. Damos gracias a Dios por Tony y por José, por estar con nosotros en esta noche y poder darnos a conocer lo que está pasando en nuestro país. Y me gustaría que pudiéramos terminar, si pudieran darnos una exhortación final del sentido de urgencia que hay. Muchas veces nosotros sabemos lo que pasa, sí, allá en el Congreso se están debatiendo cosas y como que no lo hacemos urgente e importante. Realmente que pudiéramos terminar con esas palabras. Bien, yo les exhorto a ustedes, hermanos. Número 1, no dejen de orar por la nación. Déjenme decirles que si esa ley no fue aprobada, fue por las oraciones de muchos de ustedes. Cuando comunicamos a las iglesias del país, el día anterior a la sesión en el Congreso, en el mes de julio, que se iba a aprobar esta ley, se comunicó el domingo desde todos los púlpitos, tanto católicos como evangélicos. Y el lunes y el martes se convocó a jornada nacional de ayuno y oración. El Señor vio las rodillas y las oraciones de millones de creyentes de la República Dominicana. Y Dios decidió intervenir gracias a la oración y el ayuno. Y esa ley no fue aprobada. Y yo creo que esta agenda puede ser parada por la oración y el ayuno de muchos de ustedes. La clave de esto está, hermanos, en que usted, donde quiera que Dios lo haya puesto, represente al Señor. Sea un embajador de Cristo donde quiera que Dios lo ha puesto. No deje de orar, no deje de estudiar, de predicar la palabra, no deje de vivir la palabra, de ponerla en práctica. Sea un verdadero embajador de Cristo. Eso hará que Dios actúe en la República Dominicana. Yo entiendo que Dios ha decidido librar una batalla en la nación, porque esta es una nación que fue fundada sobre sus principios. Y estamos en medio de una batalla. Yo quiero hablar de un hombre, brevemente, que no sabemos si era creyente, pero estaba consciente de en quién había que poner la fe a la hora de fundar una nación. Y fue Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte fue el hombre que nos fundó, fue el hombre que tuvo la visión de crear una nación, fue el hombre que entendió que nuestro lema debió ser Dios, Patria y Libertad. Y en una de sus frases, de su ideario, Juan Pablo Duarte decía que los mayores enemigos de la patria eran los ateos. Lo dijo en el siglo XIX, en una época en que no había muchos ateos en el mundo. Y no creo que hubiese ateos en República Dominicana. Creo que Duarte tuvo la visión del tiempo que nosotros estamos viviendo. Que iba a llegar un momento en que los ateos iban a tratar de conquistar la patria. Estamos luchando contra personas que no creen en Dios, contra verdaderos necios, como define la Escritura, que quieren sacar a Dios de la nación. Y es nuestra responsabilidad como pueblo no ser indiferentes, no dejar de orar, no dejar de apoyar. Si nuestra iglesia nos convoca a marchar, vamos a marchar. Si nuestra iglesia nos convoca a que tenemos que votar por candidatos que creen en nuestros valores y principios, no importa del partido que sean, tenemos que hacerlo. Si tenemos que rechazar con nuestro voto a candidatos que están en contra de nuestros principios, también tenemos que hacerlo. Pero sobre todas las cosas,
seamos auténticos representantes de Cristo donde quiera que Él nos ha puesto. Interesémonos por nuestros hijos. Seamos verdaderos padres cristianos. Como bien le decía Tony, interesémonos por la educación de nuestros hijos. Investiguemos qué están aprendiendo en las escuelas. Vayamos a las escuelas y preguntemos qué educación sexual se está impartiendo, si es que se está impartiendo, y qué tipo de educación sexual se está enseñando. Revise el material. Si usted no entiende algo, consulte a su pastor y pregúntele a su pastor si realmente ese material está de acuerdo a nuestros principios. Y si no está de acuerdo a nuestros principios, su pastor sabrá lo que tiene que hacer, nos llamará a nosotros como Grupo Acción Cristiana y nosotros sabremos movilizarnos para luchar por la mente y por el corazón de su hijo. Bien, damos gracias a Dios. Les recordamos los papelitos con la información para inscribirse en Acción Cristiana. Llénelo, déjelo con los que están en las puertas para, pues, de esa forma inscribirle en Acción Cristiana. Riegue la voz, sea multiplicador de esto, dígalo a los demás. No simplemente nos quedemos de brazos cruzados. Dígalo a los demás, como dijimos. Sea multiplicador. Investiguemos, estemos comunicados, estemos informados de las cosas que están pasando y como dijimos, sobre todo oremos para que Dios pues tenga gracia y tenga compasión de nuestro país.